Hola amigos, pues bienvenidos otra vez a este segundo episodio de Luminiscencia Podcast. Me da mucho gusto que estén con nosotros otra vez en esta nueva segunda temporada y pues siendo fiel al formato de estar invitando personas que pueden compartirnos, aportarnos, escuchar experiencias y siguiendo también con el tema del primer episodio en donde les conté pues de este proceso un tanto difícil, pues me gustaría que pudieran escuchar otra perspectiva también. Y bueno, pues hoy es un invitado muy, muy especial y padrino además, porque estamos empezando, ese es nuestro primer invitado. El episodio anterior pues estuve platicándoles un poco, pero la idea es poder estar invitando a algunas personas y bueno, pues vas a inaugurar esto y pues mi papá. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir a platicarnos pues no sé, si No, quieres saludar a la audiencia. gracias por la invitación, y el privilegio de ser el primer invitado. Y pues sí, un saludo a todos los que van a escuchar esto y espero que lo compartan porque será temas súper interesantes en esta segunda temporada, como bien dijiste. Pues también habíamos platicado y hemos estado platicando durante mucho tiempo que la idea también pues de volver, de platicar todo esto que a veces pues queremos quedárnoslo, ¿no? Decimos es como muy privado y nadie se tiene que enterar, pero la idea para nosotros siempre ha sido que podamos dar testimonio, que podamos decir pues no tanto qué ha pasado con Azalia, sino más bien qué es lo que Dios ha hecho en todo esto, ¿no? Entonces, pues yo les platicaba cómo ha sido o cómo fue este proceso y yo pues tengo muy presente que pues fuiste pues casi el primero al que le dije cuando yo empecé con un dolor, pues yo recuerdo que yo te mandé un mensaje y te dije, oye, es que cada vez me duele más y más y de repente pues yo llegué a Cuernavaca. Estuvimos todavía algunos días, era fin de año y en enero pues fuimos por primera vez al doctor y creo que ahí fue como la primera vez que escuchaste pues un posible diagnóstico, ¿no? O sea, era también algo fuerte, era decir pues tal vez es un tumor y yo recuerdo bien que yo estaba con mi hermano frente al doctor y tú estabas atrás, en un sillón atrás de nosotros, escuchando también al doctor. Pues primero yo quiero que nos cuentes pues cómo fue tu entrada en esta historia, o sea, cuál fue tu papel, qué fue lo primero que pensaste. Siempre dicen que cuando hay una enfermedad, cuando hay un enfermo, pues el enfermo lo sufre, pero la familia también, la familia lo padece también, aunque no lo sienta físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó esa vez? Bueno, es que cuando entiendo que es en todo, ¿no? Nunca empiezas viendo un diagnóstico así como tan cruel como lo pusieron, ¿no? Entonces, cuando empieza este asunto, uno cree que es algo sencillo, que es pasajero y que va a pasar pronto, pero cuando ves en la persona los estragos de esa enfermedad, entonces, pues obvio hay una poca de preocupación y aumenta quizás cuando viene un diagnóstico ya profesional. Hablamos de médicos, pero si te soy sincero, y mentiría si yo te dijera que me causó miedo, temor, terror. eh, el diagnóstico fue que un tumor podía ser operable, pero podías quedar mal o podías quedar ahí inerte, pero si soy sincero, es que tengo un Dios que es todopoderoso y siempre he creído que Dios, cuando le crees o eres capaz de creer, Él puede hacer cosas extraordinarias en la vida de las personas que le creen. Entonces, mentiría si te dije que yo me asusté, me inmuté. No, no es cierto. Todo lo contrario. Cuando yo escuché al médico, dije, sea lo que sea, sé que Dios tiene la respuesta a todas las cosas. Sí, además, bueno, como yo les había platicado, para ese momento yo ya pues casi arrastraba los pies, yo no podía caminar, yo ya traía como que una andadera, entonces ya era como algo pues fuerte, ¿no? Entonces
Ese era como un primer posible diagnóstico, pero bueno, ya escucharon la historia y pues no era, ¿no? Resulta que no era. Y después pues las cosas empezaron a avanzar y ¿qué pasó? O sea, ahora más que me digas qué pensaste en ese momento, ¿cuál iba a ser tu papel? O sea, ya nos dijiste, yo creo en un Dios y yo sé que hay personas que nos están escuchando que todos decimos creemos en Dios, ¿no? Yo creo que Dios puede hacerlo, pero a veces me parece que lo llegamos a decir como pues nuestra única esperanza, pero porque pues bueno, ya Dios dirá, ¿no? Como lo decimos todos Ujú. los días. Si Dios quiere, mañana te veo, ¿no? Primero Dios, mañana te veo. Pero siento que es como una frase nada más, Ujú. ¿no? Pero en ti, ¿qué pasó? ¿Qué seguía o qué cambió? Mira, aprendí muchas cosas en este proceso, en muchas cosas que yo tenía que aprender o debía de aprender porque no solamente es tu caso, es el caso de muchos. Tú sabes que eh, soy pastor, trabajo con gente y por naturaleza la gente enferma. Y entonces, a decir verdad, tengo una o tenía una fe, creía en un Dios, pero cuando emprendes algo, tienes que actuar. Y el problema de nosotros, o en mi caso, era, sí creo en Dios, sí tengo un Dios, Dios puede hacer esto, pero no hay un actuar. Si bien es cierto que, por ejemplo, en una persona, lo voy a decir, no, si quiere lograr una meta, él tiene que esforzarse, tiene que hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a la propuesta que tenga de meta. En el caso de Dios y de estas cosas que, pues cuando el médico te dice no hay remedio, pero tú conoces a alguien que tiene el remedio, entonces tú tienes que moverte para llegar a esa persona, para que esa persona te dé la medicina o el remedio de lo que tú estás esperando. O sea, no te puedes decir sí creo y te quedas sentado nada más, sino tienes que empezar un movimiento, un mover hacia algo más allá de donde estás parado ahora. ¿Tuviste que cambiar entonces? O sea, tú sí podrías decir que tenías que hacer algo tú, porque bueno, médicamente no podías hacer nada. Eh, Física, pues bueno, yo lo dije, ¿no? Siempre he tenido el apoyo de ustedes, pero como tal, pues tú no me podías quitar el dolor, tú no me podías como nada, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser tu papel? ¿Qué era lo que ibas a hacer? O sea, lo que yo quiero es que en este episodio, pues muchos que están viviendo tal vez alguna situación como esta, es yo qué hago, ¿no? Porque a veces el otro, o sea, el no enfermo, pues tal vez se siente como impotente, ¿no? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Eh, Nosotros creemos en Dios, algunos pues también decimos como hija ahorita, ¿no? Yo creo, pero ¿qué se necesita verdaderamente para creer? ¿Cuál iba a ser tu papel? O sea, cambiaste, o sea, fuiste a la única esperanza que tenías porque no podías hacer otra cosa médicamente, pero ¿qué tenías que hacer? Bueno, quiero aclarar algo. No estoy en contra de los médicos ni la de medicina. Creo Ujú, que esa gran sabiduría que Dios dio a estos hombres es sumamente importante para ayudar a aliviar, incluso a curar a mucha gente. ujú. Y eso es buenísimo, no niego esa parte, pero todos sabemos que toda medicina y médico tiene un límite, que ya no puede ir más allá cuando una enfermedad se presenta y te dicen es incurable. Y lo incurable finalmente va a llevar a la vida de esa persona a un fin. Entonces, cuando me dicen eso, entonces yo tengo que echar mano de lo que yo creo, de lo que yo conozco. Pero ya lo dije, no me puedo quedar parado. Entonces tuve que cambiar mi forma de vida, tuve que cambiar mis costumbres, tuve que cambiar hasta mi forma de pensar. Porque sabes que ese Dios en el cual yo creo o nosotros creemos es un Dios, la Biblia lo dice, sumamente santo. Y yo no puedo ir a hacer una petición estando no viviendo, si tú quieres, una vida como debe de ser,
de acuerdo a lo que Él estipula en la palabra, que es la Biblia. Entonces, para mí empieza un proceso espiritual que ni siquiera yo imaginaba que existía. Tal vez lo oyes y alguien te lo cuenta, pero dices, bueno, esos son ellos. Pero ahora tienes un problema en la mano, ahora tienes una situación grave de muerte en la mano con tu ser querido, en este caso tú, mi hija, y yo dije, no, es que no se va a morir, o sea, no se va a morir porque yo estoy creyendo en un Dios que hace milagros, pero ¿cómo, lo voy a decir de esta manera, y no me entiendan mal, cómo sacarle el milagro a ese Dios? Porque yo sé, y todos sabemos que Dios es bueno, es compasivo, es misericordioso, pero aprendí que mi lucha no era contra Dios, o sea, no es arrebatarle el milagro a Dios. Aprendí que mi lucha era contra esa enfermedad. Cuando sucedió esto, eh, lo confieso, mi vida era un poco desordenada en muchas áreas de la vida, ¿no? Porque mientras no te suceda algo, tú no reaccionas. Y no voy a decir que Dios envió esto para accionar, porque no fue Dios. Los que todos sabemos que hay un Dios, pero Dios tiene un enemigo que se llama Satanás. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo vencer eso? Porque es complicado si no estás listo, pero cuando estás listo deja de ser complicado. Pero para ese momento yo no estaba listo para enfrentar esta situación, ¿no? La comunión, te voy a decir realmente, que yo tenía con Dios no era profunda, era algo superficial, las cosas que Él pide para que nosotros tengamos ese poder, esa fe, esa misericordia, esa gracia, no era la vida que yo estaba llevando como para alcanzar eso. Pero al venir esta enfermedad, mi vida toma otro sentido, toma otro rumbo y ahora empiezo yo a buscar la forma de cómo alcanzar esa gracia para que tú fueras sanada de esta enfermedad y que no te me fuera de esta vida. Yo lo entiendo y tal vez lo quiero como relacionar un poco para que sea también más, como un ejemplo más vivido, ¿no? Es como cuando queremos hacer una solicitud y vamos a tener una entrevista con el presidente, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar como sucios, ¿no? Informales. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos un día antes, tal vez, ¿no? Como una buena vestimenta, tratar de mejorar para ese día, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los que están escuchando, pues siempre decimos, es que yo sí creo en Dios. Yo creo que haya un poder superior, el universo, ¿no? Decimos muchas cosas, pero acabas de decir algo importante y es mi relación o mi comunión con Dios era superficial. Y yo creo que es lo más común, ¿no? O sea, todos decimos, pues, "Ay, Señor, pongo en tus manos este día y ya me voy y nos vamos a trabajar. Y para nosotros eso ya es nuestra oración del día, ¿no? Esa ya es nuestra petición del día. Y, y, y bueno, lo que yo quiero en este episodio es ver cómo es que lo afrontaste. Yo lo dije en el episodio pasado, para mí tus rodillas, ¿no? Tus oraciones fueron las que me han mantenido de pie, las de muchos más, claro, también, pero nunca se está listo, ¿no? O sea, lo dijiste ahorita, no estabas listo, nadie estábamos listos, y yo creo que para todos los que les llega una enfermedad, pues nunca se está listo, nunca se está listo para esto, porque además es un episodio, es una temporada llena de incertidumbre, porque no sabes qué sigue, no sabes si va a empeorar, no sabes qué hay, y sobre todo en este tiempo en el que no sabíamos qué era, ¿no? No había como nada. Entonces, sí, pues nos hablas de ahora cambiar un estilo de vida, buscar una comunión con Dios, una relación con Dios, una plática, un conocer de verdad a Dios. Pero ¿qué pasaba en esos momentos en los que también sentías angustia, ¿no? Yo llegué a escuchar que tú decías, es que
sí, o sea, sí había momentos de angustia. Yo creo que todos los que escuchen, eh, crean o no crean en Dios, pues también no decir, no es que no todo puede ser tan espiritual, ¿no? También había momentos de angustia, ¿no? ¿Y qué pasaba Ah, ahí? no, sí, te la divido en esta parte. La función como pastor es una cosa, pero eres padre también. Y cuando empiezas a pedir a ese Dios y no viene una respuesta, entonces yo sabía que la respuesta la tiene Él, pero ¿cómo alcanzar esa respuesta? Entonces, es como si tienes una roca ahí grande y tomas tu herramienta para romper la roca y la empiezas a golpear y piensas que con golpear donde sea la roca se va a partir y eso no es cierto. Tienes que buscar el lado de la roca donde vas a golpear y se va a romper. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que empecé a golpear y la roca no se rompía. Golpeé de otro lado y tampoco se rompía. Y golpeé de otro lado y tampoco se rompía. Y así golpeé a muchos lados y tampoco la roca se rompía. Hasta que encontré, como que he encontrado más bien, en dónde debo golpear para que la roca finalmente se parta. Y Entonces, esa es la respuesta, ¿en dónde tenemos que golpear? en O sea, si dónde, alguien está escuchando y está pasando por esto, dice, es que yo quiero golpear ahí. Y obviamente golpear nos referimos a en qué momento logro que Dios escuche. Acabas de decir, no, no estamos en contra de la ciencia, ¿no? Lo vivimos, pero también yo recuerdo que en esta temporada también me dijiste algo muy importante y lo escuchamos de algún otro predicador que dijo, en realidad el médico como que va guiando el cuerpo, pero en realidad es el cuerpo el que lo va a hacer. Y si hablamos del cuerpo, pues hablamos de la capacidad que Dios dio al cuerpo, ¿no? Para regenerarse, para sanar. El cuerpo se sana solo. Lo que hace la ciencia o lo que hacen los médicos, pues es, pues, llevarlo, ¿no? Hacia dónde tiene que ir el cuerpo. Pero el cuerpo funciona como Dios lo hizo. ujú. Entonces no estamos en contra de la ciencia, pero estamos hablando del lado de qué hace el otro, ¿no? No eres el enfermo, ¿qué hace el otro? Y ya me dijiste, encontré dónde golpear. Bueno, ¿Dónde golpeamos? yo escuché a un predicador, un evangelista, que dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, aún aunque tú no habías llegado a esta enfermedad, pero leí hace, no sé, 20 años atrás o más, que mucha gente muere antes de tiempo porque no hay quien ruegue por ella ante Dios. Ujú. Entonces, cuando vino este asunto, dije, yo voy a ser esa persona, ese papá, que voy a buscar a Dios porque en tu caso, tú eres la enferma, tú no podías hincarte, tú no podías por tu dolor. Y yo sé que en el dolor muchas veces hasta la fe desaparece. En el enfermo, obviamente, ¿no? Y como familiar, a veces te llega, o a muchos les llega el consuelo de decir, bueno, no hay nada que hacer, se va a morir. Pero no fue mi caso, porque eres mi hija, ¿no? Y yo sé que todos los padres amamos a los hijos de una manera profunda. Entonces, no sé si te puedo hablar de lo que yo hice en lo espiritual. Coge la parte que yo tomé. Ujú. Ok, la parte que yo tomé y que yo no hacía antes era buscar a Dios en oración más intensa. Una, eh, presentar a Dios ofrendas. Hablo de ayunos, hablo de una entrega espiritual. Cuando hablo de entrega espiritual es quitar todas esas cosas que no son agradables delante de Dios, como cuidar lo que ves, cuidar lo que oyes, cuidar lo que piensas, cuidar lo que hablas. Porque ya lo dije, la Biblia dice que Dios es santo y que los que se acercan a Él tienen que estar santificados. Y el único que te puede santificar es Dios y tú apartándote de los pecados que estás cometiendo, ¿no? Y en Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico, o lo mismo, pero entonces yo entro en ese proceso.
Primero, consideraba que era una cosa no muy grave. Aumenté un poquito mi oración, pero mi vida o mis pensamientos tal vez no eran tan limpios y tan puros como Dios lo desea. Cuando yo empecé a ver que no cedía la enfermedad, sino que iba aumentando, llegó el momento en que yo le dije a Dios, voy a hacer esto. No me voy a acostar en mi cama, me voy a dormir de rodillas desde que anochece hasta que amanezca a 6 de la mañana. Y así estuve por un espacio de 2 meses y 10 días, algo así. Eso, en ese tiempo, aunque aún así no alcancé mucho, pero como que mi esperanza aumentó. Y cuando entendí y vi que cuando te acercas a Dios, entonces Dios se empieza a acercar a ti y Él te empieza a enseñar cosas que tú tienes que hacer. O sea, viene la ayuda divina, viene la ayuda del Espíritu para que tú empieces a hacer las cosas correctamente y tú puedas vencer a tu enemigo, que es la enfermedad. En el cristianismo, o yo afirmo que cada enfermedad no es normal, no es algo natural, como dicen por ahí, ¿no? Hay algo más que eso, y ese algo más que eso hay que vencerlo. Entonces, si en la Biblia dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, y cuando viene una enfermedad, cuando te dicen, es que no hay remedio, no hay Cura. cura para esto, pero tú conoces a alguien que sí puede hacerlo. Ahora, ¿qué debo hacer yo para que ese Ayuda. bien venga y recibas lo que tú estás buscando? Ujú. Entonces me enfoqué en leer más para aprender más, en orar más para purificar mi vida y en ayunar, como dice la Biblia, para tener una conexión más cerca con Dios. Y que Dios pudiera cómo hacerlo, ¿no? Sí, Eh, Dios puede hacer todo con eso o sin eso. Con ayuno o sin ayuno del hombre, Dios puede hacerlo. Eso no es un problema para Dios. El problema para los hombres es que Dios nos dijo que tiene un enemigo. Y si te hablo un poquito más allá en lo espiritual, para los que ya creen y para el que no cree, hay un mundo el cual todos saben, creyentes o no creyentes, de ángeles que se rebelaron contra Dios, fueron arrojados y que se han dedicado a dañar a las personas, porque el hombre está hecho conforme en imagen y semejanza de Dios y por lo tanto nos aborrecen. Entonces, Dios me hizo entender que Él, cuando los crió, les dio rangos, ellos tienen rangos. Y en una ocasión, cuando sus apóstoles no pudieron sacar de un niño que le daba epilepsia al demonio, los apóstoles preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Él dijo, porque este género no sale con ayuno y oración. Entonces yo entendí que tenía que ayunar, porque lo que tú estabas pasando no era cuestión de una simple oración, no era cuestión de una simple noche sin dormir y orando, de un simple ayuno de un día, tenía que ir a algo más allá. Y así empecé. Eso es bien importante, ¿no? Porque vivimos escuchando esa palabra o esa frase, incluso tal vez alguna vez lo hemos dicho o alguna vez alguien lo ha dicho si nos estás escuchando, y siempre es que, pues, Dios quiere, por algo Dios quiere que estés haciendo. Y a mí me lo dijeron, ¿sabes? Eso creo que no fue tan importante mencionarlo en el primer episodio, pero alguna vez yo ahí en la cama y con dolor sin poder moverme, y alguien sí llegó y sí me dijo, eh, piensa, piensa qué hiciste para que Dios te tenga ahí, ¿no? O sea, fue como un Dios te quiere ahí o Dios quiere que estés ahí porque hiciste algo, ¿no? Y bueno, yo quiero decir que es lo peor que le puedes decir a alguien, ¿no? En ese momento. Y muchos viven o pensando que Dios quiere eso, que Dios te lo dio porque tenías que cambiar o porque te está castigando o porque está Te, trabajando en te ti. quiere enseñar algo. Ajá, porque te quiere enseñar algo, Mm. ajá, es como, no reniegues porque, pues mira, Dios quiere, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante eso, ¿no? Que acabas de mencionar. Esto no es de Dios. Ninguna enfermedad, ¿no? Viene de Dios.
Y la Biblia dice, ¿no? Hablando de lo que dice la Biblia, dice, yo tengo planes de bien, Ujú. siempre de bien, ¿no? Entonces, no podemos pensar que Él me quería ver así, ¿no? O sea, que quería que yo estuviera así. Entonces, hay otro lado, hay un mundo espiritual que aunque creamos o no, ¿no? Creyentes o no, existe. ¿No? Y también era ahora conocer esa otra parte, porque siempre eh, nosotros pues hemos vivido en el cristianismo y todos, o sea, creemos en un Dios sobrenatural, a un Dios que no vemos, pero no le habíamos puesto tanta atención de repente, ¿no? Sabíamos que existía la otra parte, pero no habíamos puesto como tanta atención. Eh, y hay personas tal vez no creyentes, no cristianos, no de ninguna religión o católicos, no importa, ¿no? Que, o sea, algo que yo siempre he tratado de buscar es que estos audios, este podcast nunca sea para cristianos, nada más, ¿no? Porque no se Sí, sí, trata no, no. de eso, sino de compartir las experiencias a todos y que todos podamos sentir que estamos como, o que lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías a alguien que yo estoy segura que los cristianos nos entienden perfectamente, pero alguien que no está como en la misma línea, que no va a la iglesia, que no, nada, y tú le estás diciendo es que yo tuve que orar, ayunar, porque fuiste enseñado en una doctrina así. Pero alguien que a lo mejor ahorita está escuchando porque me conoce o porque se encontró este video, este audio y quiere escuchar como la historia. Y si a ti te preguntaran, ¿qué tengo que hacer? Ok. Mira, en todo este proceso, ya te dije, yo golpeé por varias partes, ¿no? Y también tomé esa parte si tú quieres decir, bueno, es que es la voluntad de Dios. Bueno, es que algo me quiere enseñar Dios. Y con lo que yo estaba aprendiendo, también me fui por esa parte. Es que Dios me está enseñando a mí muchas cosas, pero luego llegaba ese pensamiento, me decía, bueno, y entonces, para que Dios me enseñe, mi hija tiene que estar padeciendo dolores, mi hija tiene que estar sufriendo, mi hija tiene que estar temerosa de que va a morir y se va a ir de esta vida. Eso es lo que Dios está haciendo en ella para que yo aprenda esto. Y por un tiempo, créeme que lo pensé. Pero cuando yo encuentro en la Biblia, no es que no lo supiera, yo he leído la Biblia por gracia de Dios muchas veces, de que Dios tiene pensamiento de bien y no tiene pensamiento de mal. Pero a veces debido a las malas enseñanzas, lo voy a decir, de gente que realmente no se da la tarea de buscar o de leer las escrituras, te salen con eso. La otra parte cuando te dicen, es que a lo mejor es la voluntad de Dios, es porque el hombre carece de ese amor que Dios tiene por los seres humanos. Mira, la enfermedad no respeta a cristianos y a no cristianos. La enfermedad golpea a todos, golpea desde el recién nacido hasta el que tenga más años en este mundo. La enfermedad es pareja y la enfermedad no está viendo en que crees o no crees, simplemente llega. Entonces, si esos son para cristianos o no cristianos, yo quiero decir que también la solución en Dios es para cristianos y no cristianos. Te voy a decir esto. Cuando yo empecé a investigar más, nosotros lo llamamos escudriñar porque dice la Biblia, pero a investigar más acerca en la palabra, porque yo me fui y busqué, busqué las partes donde la Biblia habla de sanidades. Y yo revisé todas las sanidades que Jesús hizo y yo no encontré que Jesús dejara un solo enfermo en su trabajo que hizo sobre la tierra. Todo el que fue a él, dice la Biblia, todo fue sanado. Y en otra parte dice que él sanó toda clase de enfermedad. Entonces, si fuera la voluntad de Dios, le hubiera dicho a alguien, ¿sabes que estás así porque esta es la voluntad de Dios? O espérate a tal fecha, te va a sanar porque te está enseñando. Sí, Entonces, eso ujú, resulta falso. ¿Qué le puedo decir a los que no son cristianos? Que yo sé que de alguna manera y de muchas maneras creen en Dios. ujú, Si tal vez no han leído la Biblia y si les he hablado de un ayuno, dicen, bueno, yo nunca lo he hecho.
Y también yo en tiempos pasados tampoco lo tuve que aprender. No, no de ahora, lo aprendí antes, pero no lo practicaba como lo practico ahora. Pero te voy a decir realmente lo que Dios a mí me enseñó. Que no se trata de cuántos años tengas tú como cristiana. Puedes tener 50 años, 20 años, 10 años, un año, una semana o un día. Y la palabra escrita puede ser tan poderosa como para el que tiene 50 años y como para el que tiene un día. O el que acaba de recibir una palabra de Dios. Porque me ha tocado visitar enfermos que no son cristianos. ¿Y qué les dices? Y nos hemos metido nos han metido en la cabeza que para que Dios pueda actuar en una sanidad, primero tenemos que ser cristianos, tenemos que bautizarnos, tenemos que hacer todos los ritos que los hombres han inventado. Y yo encuentro entonces un pasaje para mí súper importante, una parte de la Biblia súper importante, que te la mencioné hace poco, donde habla Dios de la lluvia, la función de la lluvia. Dice que así como la lluvia es enviada a la tierra y la nieve, dice en Lucas 4, para que hagan a lo que Dios le envió. ¿A qué le envió? A remojar la tierra, a mojar la tierra para que la semilla que está ahí puesta en la tierra pueda nacer. Y dice, y no volverá el agua que cayó sobre la tierra hasta que cumpla su propósito. Luego dice, así será mi palabra, así es mi palabra, que sale de mi boca, no volverá vacía hasta que haga lo que yo quiero. Y no señala y dice, para los cristianos, para los que creen en alguna iglesia, no, es para el que cree lo que Dios está diciendo. Cualquiera que me esté oyendo y no sea cristiano y se encuentra en una necesidad de enfermedad, sí digo, tiene que recurrir a la Biblia, a la Escritura, buscar, y si quieren que te pueden escribir, yo creo, ¿no? No sé, Sí. y preguntarte dónde se encuentran esas partes de la Escritura y abrir y señalar y decir, aquí dice, es que aquí dice. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que su palabra que sale de su boca va a cumplir su propósito, entonces va a cumplir su propósito. En el libro de Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Si yo pongo mi mirada en esa palabra, lo único que yo necesito es creer lo que está ahí, sea cristiano o no sea cristiano. Yo voy a creer lo que está escrito y eso es lo que Dios ha puesto como medicina para sanidad de toda clase de enfermos, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea niño. Esas palabras tienen poder para sanar un cuerpo. En Isaías 53 dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y se las llevó. Él afirma eso en la Escritura. Entonces, otra vez, lo único que tenemos que hacer es creer a lo que la palabra está diciendo. Nada más. ¿Por qué digo esto? A ver, en la Biblia nos señalan varias personas, una mujer de origen sirofenicia, que no era judía y tampoco conocía de la Escritura, porque en ese tiempo ni Biblia había. Pero ella oye que Jesús sana enfermos, libera gente, y entonces va a él, nunca ha hablado con él, pero le pide ayuda. Y la respuesta de Jesús es, no te puedo dar el pan, dice ahí, los beneficios de los hijos de Israel a una extranjera, porque ese pan es para los hijos. Y esa mujer va con una fe increíble porque le dice, sí, Señor, estoy de acuerdo, pero aún los perrillos comen de las migajas.
Entonces, dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Por eso que has dicho, por la palabra que tú has dicho, que salió de tu boca, vete, tu hija ha quedado sana. Eso es todopoderoso porque no es judía, no es cristiana. Entonces, muchos que me están oyendo, aún no siendo cristianos, pueden ser sanados por el poder de Dios. Aunque te voy a decir, la sanidad no es lo más grande que Dios te puede dar. La salvación es lo más grande que te puede dar. Y yo sé que si te sana, tú conocerás a Jesús. ¿Qué pueden entender aquellos que no conocen? Yo siempre digo eh, los que son cristianos, los que además saben que es salvación. Bueno, y hablando de eso que acabas de mencionar y que es muy importante, dijiste, Dios no solo puede sanarte, puede salvarte, ¿no? Y yo quiero de verdad enfocar mucho esto a todo el público, ¿no? No solamente a los cristianos o a los que sí van a una iglesia, ya sea católica y demás, pero ¿qué es la salvación? O sea, Dios me puede sanar, me queda claro, sobre todo a mí, y a los que están viviendo alguna situación, es un tema de fe, ¿no? De creer. Pero ¿qué es salvación? O sea, si dices, Dios puede sanarte, pero lo más importante o lo mejor es que puede salvarte. Ujú. ¿Salvarme de qué? Mira, qué bueno que preguntes eso. Todo el mundo sabe que en la tierra apareció un hombre hace más de 2000 años llamado Jesús o Jesucristo. Y que es tan cierto y tan importante que la historia se partió en dos. El antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué tan importante es Jesús como para que haya sucedido eso? Ahora, nosotros tenemos que entender, los que conocemos un poco tuvimos que entender y algunos que todavía no lo entienden, que Jesús trajo, lo voy a llamar así, principalmente dos beneficios a este mundo, o a esta tierra, a estas generaciones y a todas las generaciones que vengan. Es salvar y sanar. La mayoría del cristianismo se ha enfocado en la salvación y poco en la sanidad. La sanidad es un beneficio al cuerpo para que tú puedas vivir de una manera tranquila, feliz y disfrutar de la vida que Dios te dio sobre la tierra, esa parte. Pero es seguro, 100%, que todo hombre va a morir. Sano, haya sanado alguna vez o no haya sanado alguna vez, se haya enfermado alguna vez o no se haya enfermado, va a morir. Tiene un término. Dios te sana hoy, pero al final de 80 años, más puede ser, dejarás esta tierra. Y el beneficio de sanidad ahí termina. Pero hay un beneficio que no termina nunca, que es la salvación. Que la salvación, muchos dicen que Dios no es tan malo como para que haya creado un lugar de fuego, un infierno, incluso muchos ni siquiera creen que existan. Pero debido a que ignoramos, como dijo el Señor Jesús, las Escrituras y el poder de Dios, ignoran que ese lago de fuego, la Biblia dice que no fue creado para los hombres en realidad. Ese fue creado para Satanás y los ángeles que se rebelaron. Para ellos fue creado. Pero al paso del tiempo, cuando el hombre se rebeló y que actúa semejante a los ángeles caídos, entonces Dios también lo destina para los hombres que se rebelan contra Dios. Dicen, Dios no te va a condenar. No, la Biblia dice que todo hombre ya ha sido condenado. Por eso se dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es rescatarte de una eternidad donde van a vivir sin Dios, y no solamente sin Dios, sino un tormento que Jesús lo dice, lo remarca mucho en Marcos, los primeros capítulos, donde será el lloro y el crujir de dientes. El hombre tiene que creer que existe Dios y que existe el diablo, que existe un cielo y que existe un infierno.
Y Dios no es el culpable, ni va a ser el culpable de que los hombres vayan a dar a un lago de fuego. No, no, Dios no es el culpable. El culpable es el mismo hombre por su rebelión y por su incredulidad. Entonces, ¿por qué Jesús muere en una cruz de la manera tan horrenda que murió? Dice que para salvar a los hombres. ¿Qué salvar? Es perdonar todos los males, agresiones, violencias que está causando en otras personas. O sea, hombres que matan hombres, hombres que roban lo que no es de ellos, hombres que insultan a otros, hombres que golpean a otros. O sea, es pura violencia lo que se genera. Y no solo eso, ¿no? Porque, o sea, así como se escucha, pues suena como vino a perdonar a todos aquellos que hacen un mal. Y a lo mejor yo puedo decir, oye, pero yo tengo un trabajo bien, yo vivo en una casa, yo no soy delincuente, yo nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie, pero es más, ir más allá, ¿no? Entender que no, que a lo mejor no he matado a nadie, pero he ofendido, he juzgado, ¿no? He hablado de algunas Me hace personas. recordar lo que yo dije cuando por primera vez me visitó un pastor. Porque en la vida yo nunca tomé alcohol, no fumé, mucho menos me drogué. Entonces cuando llega el pastor y me habla de salvación, y le dije, ¿y a mí de qué me va a salvar? No tomo, no fumo, no ando de callejero, no peleo, no soy pandillero. Me sentía yo intachable. Ujú. Entonces él abrió su Biblia y en el libro de Romanos hay una escritura que dice, no hay justo ni aún uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando él me dijo eso, me caí. ¿Por qué? Porque dentro de mí, si yo decía malas palabras, si tenía malos pensamientos, si había yo agredido a gente, igual me han agredido, entonces me hizo ver por la palabra que yo no era justo como yo decía. Y entonces dijo, sí necesito a alguien. Ahora, la Biblia dice que al que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, si estás de parte de Jesús, tiene la vida. Pero al que no tiene al Hijo, o si no estás de parte de Jesús, no tiene la vida. Que la ira de Dios está sobre él. Porque lo que Jesús hizo en la cruz es, si alguien lo valora tanto, es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nunca cometió un pecado y Juan dice que nunca lo oyeron decir una palabra, una majadería. Juan dice así, no se halló mentira en su boca, no se halló pecado en su boca y sin embargo fue muerto como un criminal, como un pecador. Entonces, la Biblia dice que fue el justo por los injustos. Ujú. O sea, él siendo justo, pagó de una manera cruel la miseria que yo estaba viviendo y la miseria que está viviendo mucha gente. ¿Cuántas cosas no tenemos, ¿no? Dentro, porque, y con esto también me gustaría ir a otra parte que también mencionaste al principio, es, tenemos muchas cosas, porque sí, yo no robo, yo no nada de eso, pero ¿qué hay dentro de mí? Si nos analizáramos o viéramos una película de lo que hacemos todos los días, nos vamos a dar cuenta que hacemos o tenemos muchas cosas o muchos errores que para nosotros pueden ser normales, ¿no? Pero incluso lo platicábamos hace algunas semanas. Yo, no sé, vas manejando y, ay, ¿por qué te atraviesas, no? Y empezamos ahí como a juzgar, a hablar los demás y de eso es lo que nos tiene que salvar Dios, ¿no? Porque se trata de saber que las cosas que nos hacen daño no solamente se exteriorizan. No a fuerza tengo que ir y ahorita tocarle la puerta a mi vecino y cachetearlo, ¿no? Hay cosas que están dentro de mí y eso me daña, ¿no? Y hablabas al principio sobre, tuviste que cambiar, pues sí, hábitos, hablando de, empezaste a orar más, a hacer algunos acuerdos con Dios, ¿no? Pero había que cambiar pensamientos. Y qué importantes son los pensamientos. Y esto sí, hablando de el enfermo y los que viven con el enfermo,
es necesario un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, sí, o sea, ser más positivos y siempre también es algo muy común, ¿no? Es como, ¿estás triste? Pues no estés triste. No, nada más es decir no estés triste, es qué vas a hacer para que no estar triste, qué vas a hacer para ser positivo, porque siempre te dicen, es que tienes que ser positivo, ¿no? O sea, hoy está muy de moda tú lo manifiestas, ¿no? O sea, lo decretas, pero no solamente es decirlo, que es cambiar los pensamientos y de ahí viene también el estar limpio, el como tú dices, presentarnos ante Dios de manera diferente, ¿no? Yo vengo y te quiero pedir algo, que al final también es otro punto, no se trata solo de pedir, sino de establecer Ujú. una relación, ¿no? Mira, el cambio de pensamiento, de hecho, dice la Biblia que como el hombre piensa, así es él. Mm. Entonces, Jesús dice que el hombre primero lo que concibe son pensamientos, sean buenos o sean malos, y que ese pensamiento tarde o temprano se va a realizar. Si yo tengo un pensamiento malo y no lo ejecuto por el momento, pero yo lo sigo manteniendo, tarde o temprano lo voy a hacer. Si yo tengo un pensamiento bueno y al momento no lo ejecuto, tarde o temprano lo voy a hacer. O sea, los pensamientos son como, lo voy a decir así con todo respeto, como la mujer que queda embarazada. Tarde o temprano va a dar a luz. Y, lo, y los pensamientos que son concebidos en el hombre se van gestando hasta que dan a luz. Entonces, yo he insistido mucho con la gente enferma y contigo también, de que no digas en tu corazón, me voy a morir. Ujú. ¿Por qué no dice la otra parte, voy a vivir? Porque concebimos pensamientos negativos durante toda nuestra vida, con respeto de los padres, de los tíos, de los vecinos, de los maestros, en las escuelas, en el trabajo. Todo el tiempo te están llenando de pensamientos negativos, positivos pocos. Ujú. Entonces Dios tiene pensamientos positivos, porque dice Dios, ¿quiero yo la muerte del pecador? No, yo quiero que vivan. Entonces, el pensamiento de Dios es que todo hombre viva, no que todo hombre muera. Y cuando hablo de vivir estoy hablando de la vida eterna. Pero también, ¿cuánta gente tiene pensamientos de enfermedad? Que porque mi abuela y mi madre y mis hermanos tienen diabetes, yo también soy heredero de eso y mis Mm. hijos van a ser. Esos pensamientos que Sí. tienes, tarde o temprano van a concebir. Ahora, es nomás porque los concebiste y va a dar a luz. No, porque el pensamiento que tienes lo vas a procesar. Y tú sabes, y muchos saben, que la diabetes que se desarrolla es por la mala alimentación. Ujú. Entonces yo debo tener pensamiento de bien y voy a cuidar mi cuerpo. Cuánto quiero vivir es lo que le voy a meter a mi cuerpo. Ujú. ¿Sí? Cuánto quiero vivir es cuánto me voy a cuidar. Yo debo tener primero pensamiento de bien para mí. Si yo tengo pensamientos de mí, me voy a cuidar hasta en los lugares donde yo piso. Porque si yo voy donde se van a generar agresiones y todo eso, yo estoy expuesto a la agresión porque estoy en este lugar. O sea, no es que lo voy a tachar como es un pecado que te vayas a meter a tal lugar, no, es por el cuidado de tu propia integridad física. Entonces, si yo concibo pensamientos de vida, como alguien dijo, y no de muerte, ¿verdad? De salud y no de enfermedad, entonces eso va a ser que mi cuerpo reciba, porque parece increíble, pero Ujú. los pensamientos que tú tienes, tu cuerpo todo lo recibe. Entonces, si tú te niegas a pensar negativamente, tu cuerpo no va a reaccionar negativamente, tu cuerpo va a reaccionar positivamente. Sí, y fíjate que eso también es ciencia, ¿no? O sea, puede parecer que eh, la verdad es que para mí, tú siempre has sido esa parte como espiritual y todo este rato que hemos estado hablando, hemos estado platicando sobre la parte espiritual, ¿no? La parte médica, pues bueno, ese es como otro tema que les platiqué en el primero, pero hablando de esto que dices, hace algunos meses estuve estudiando un diplomado en neuroderecho y hablaban precisamente
de que a las 8 semanas de gestación, 8 semanas, ya se podía en el cerebro pues, del feto en ese momento, ya se podía establecer un patrón de conducta, o sea, si iba a ser como delincuente o no. Y esto dependía de las condiciones en las que la mamá hubiera vivido el embarazo. Si es una mamá que no se alimenta bien, que vive en violencia, si es demás, ya a las 8 semanas empezaba a gestar de esa manera. Pero después, con el avance de las clases, también empezaron a decir que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, que es, si hablamos de plasticidad, como la plastilina, tú lo moldas, tú lo Ujú. formas. Y decía, entonces es mentira lo que siempre nos han dicho, y lo acabas de decir, es que tu abuelo es diabético. Y entonces tu mamá también. Y entonces tú también vas a ser. Y tu hijo también, ¿no? Y nosotros crecemos con ese pensamiento. Y después en la clase también nos decían, pero no es cierto, porque tú eres capaz incluso de modificar el ADN de tu cuerpo. Es decir, si tú ya traes un gen, porque tu mamá fue violentada durante el embarazo, así creciste, se generó un gen en tu cerebro y ya lo traes desde las 8 semanas de gestación. Pero después dice que tu cerebro es tan capaz de cambiarlo, o sea, de cambiar y modificar un ADN para no serlo. Y no hablamos de una conducta, porque ese es un tema más psicológico. Estamos hablando como tal, biológicamente somos capaces de cambiarlo, ¿no? Y cómo esto lo hace el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Pues nuestra mente, ¿no? Todo lo que nosotros cambiamos. Y yo empecé a entender también eso, que no hay diferencia entre lo que la Biblia o Dios dice y lo que realmente Así, sucede, sí. ¿no? O sea, si yo empiezo a pensar y a deprimir, y yo lo viví con esto, ¿no? Cada vez que a mí me daban una mala noticia, pues o sea, me daba miedo, es normal sentir miedo, ¿no? Pero lloraba y empezaba ya como a visualizar, ¿no? Que ya no iba a ver a mi hija, que ya no iba a estar. Y todos esos pensamientos, lo que decían en esa clase y lo que he estado como estudiando de esto del cerebro también es, tu cerebro lo capta en ese momento como si realmente estuviera Pasara. pasando. Entonces, como tú te estás imaginando como, ay, tu hija va a sufrir porque ya no estoy, entonces empieza tu cerebro a generar estrés. Y entonces se está dañando tu Tu cuerpo cuerpo, solo por un pensamiento que no ha que llegado, no ha llegado. ¿no? ¿Y Ujú. qué pasa con las mamás, ¿no? Cuando el hijo no llega. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál diagnóstico te decían? ¿Te acuerdas que te decía, no me importa tu diagnóstico, no me importa el diagnóstico médico, porque yo tengo un Dios y yo estoy creyendo en que Dios, o sea, estoy llenando mi mente de pensamientos positivos. Ujú. Para mí no era de, bueno, va a suceder y Lu o la nietecita se va a quedar sola y huérfana. No, para mí no. No, ella tiene que vivir porque ella tiene una hija y va a vivir porque tiene una hija y tiene que verla crecer y tiene que verla formarse y también ella tiene que disfrutar a su hija. Entonces mis pensamientos eran esos. Entonces te voy a llenar de pensamientos positivos. Ahora te voy a decir esto. El asunto es de, ok, ¿cómo cambio el chip de malos pensamientos a pensamientos buenos o Ujú. positivos, de negativos a positivos? Porque no solamente dejar de pensar lo malo, ¿cómo puedo pensar lo bueno? ¿Dónde puedo agarrar los buenos pensamientos? Porque en realidad el medio ambiente en que vivimos está lleno de maldad. Sí. Y es más, pocas personas te van a decir, oye, piensa de esta manera o haz las cosas de esta manera. Incluso los médicos, ¿no? Te lo dicen tan cruel. Tan cruel. Sí. Y oyes a los padres diciendo, no te dejes, te Ujú. están llenando de violencia de ese momento. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip? ¿Cómo cambiar esos pensamientos? Bueno, para mí, y debe ser para todos, toma la Biblia. He oído mucho esa frase de, no hay un manual para ser padres. Ujú. Y yo diría, no hay un manual para ser hijos. No hay para ser un buen hijo, no hay un manual para ser un buen abuelo. Pero sí lo hay, en la Biblia. ¿Quieres ser un buen padre? No porque te vuelvas cristiano, si tú quieres, ni porque te vuelvas religioso. Es Como para un que, libro. es para que puedas guiar. Aunque yo sé que si lees la Biblia, terminarás creyendo en Dios. Como Peña Nieto, ¿no? Que decía, libro, un libro que has leído, la Biblia. Que ni siquiera la leyó al ingrato. Pero en la Biblia tiene ese poder, esa capacidad de transformar la mente y los corazones de los hombres. Ahora, ese es
un beneficio que vas a recibir tú, pero va a recibir tu familia. Entonces yo estoy viendo, el hecho de creer en Dios, he recibido el beneficio de tu vida. Y eso también lo iba a mencionar, eso es importante porque, pues sí, yo me llené un tiempo de, pues de amargura, yo estaba enojada con la vida, yo estaba enojada con Dios porque a mí, ¿no? Siempre decimos, y yo no entendía y yo también decía, es que, pues yo no he hecho algo tan malo como para merecerme todo esto, pero también escuchar esos pensamientos positivos creo que es de suma importancia y hablando de si tú estás viviendo alguna experiencia así, qué importante es llenarte de buenos pensamientos para transmitirlos al que no tiene, porque te aseguro que el que está enfermo eh, no le alcanzan a veces, ¿no? Tener buenos pensamientos y muchas veces yo te lo decía, es que es difícil tener un buen pensamiento cuando a mí me duele, ¿no? O Sí, sea, ¿cómo voy a decir, no, es que yo voy a estar bien, mañana voy a correr, si ahorita no me puedo ni parar de la cama, ¿no? Y es lo que es el deber ser, también es lo que tenemos que hacer, pero a veces no se puede, o sea, no, es imposible, ¿no? El bueno, dolor no te deja pensar, el dolor no te deja pero ¿qué te nada. parece si dices, bueno, no mañana, pero me voy a levantar? De esto Ujú. yo me voy a levantar. Pero tienes que buscar de dónde agarrarte, Agarrar, sí. ¿sí? No es solamente decir, me voy a levantar y me quedo ahí. No, no, tienes que tener de dónde tomarte para que tú te levantes, sea mañana, sea pasado, sea un mes, sea un año, el tiempo que sea, pero dices, me voy a llevar el tiempo que sea, pero de que me levanto, me levanto. Esos son pensamientos positivos. Cuando te Sí. encuentras en Dios, cuando encuentras a Dios en la Biblia, el Dios de la Biblia, entonces Él te da muchas medios de donde agarrarte, Ujú, ¿sí? Muchos, eh, ¿cómo le llamo? Objetos de donde agarrarte. ujú. Y entonces te agarras de eso y entonces, porque aunque no lo quieran reconocer, Dios está por encima de todo. Encuéntrate con Él y vas a saber la diferencia. O sea, yo creo que yo como padre tuyo, en todo lo que tú estabas viviendo, yo sin Dios, yo me hubiera, no sé si muerto primero que tú. Ujú. O hubiera desmayado o me hubiera conformado y decir, pues ya, no, y mi hija está padeciendo y puedo yo llorar y puedo yo gritar y puedo renegar y puedo hacer todo lo que la gente hace, pero me aferré a lo poco que yo conocía. Y entonces dije, puedo conocer más y puedo conocer a Dios más de cerca. Y si un día hablamos tal vez de las experiencias que yo tuve con Dios, Ujú, de un tú a tú, ujú, de que, sabes, puedes hablar con Él como estoy hablando contigo. ujú. Puedes hacerlo, todo el mundo puede hacerlo, si quieren, Y eso lo alcanzaste en este tiempo. durante este proceso. ¿Sí? Ujú, Sí, yo sabía que Dios habla. Sí, yo sabía que Dios puede hacer muchas cosas, pero conmigo, no. Pero cuando empiezo en esto, yo encuentro que también conmigo se toma Dios la paciencia de hablar con un hombre como se ha tomado la paciencia, porque finalmente hay un encanto de Dios que tiene Él por los hombres, hablar con los hombres. Eso es lo que muchos no entienden, aún cristianos no entienden, que el encanto de Dios es hablar con los seres humanos que Él creó. Pues la Biblia dice en el principio que Él bajaba del cielo para platicar con Adán. Él solamente venía a eso, hacía un ujú, viaje, por decirlo así, tan largo ujú. solamente para hablar con una criatura. Pues hoy todavía Él quiere bajar, hablar contigo, hablar conmigo y hablar con cada uno de los que nos están oyendo. ¿Y es difícil? No. Solamente háblale. Creas o no creas ahora en Dios, pero prueba. Si no crees, prueba, háblale. Y estoy seguro que Él te va a responder. Y te darás cuenta que fue Él, ¿Y cómo le completamente. hablamos? O sea, porque siempre nos han dicho, bueno, no sé, el Ave María, no sé, yo No, no, nunca me no. lo sé, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, ¿cómo le hablo? Porque, o sea, si tú me dices, o sea, yo hoy lo vivo y hoy yo lo entiendo, ¿no?
Yo creo que Dios habla. Yo he tenido también muchas experiencias que también a lo largo de algunos episodios también iré contando, pero a los que no creen o a los que están escuchando esto por primera vez y dicen, estos están locos, ¿no? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo, o sea, cómo empiezo? Porque, pues, algunos me dijeron que a lo mejor el Padre Nuestro, ¿no? Ujú. O cómo le hablo, o sea, cómo me acerco, porque tengo una necesidad, ¿no? Porque tengo una necesidad, tengo un familiar enfermo, mi hijo está enfermo, mi mamá, y no sé cómo, porque yo ya le dije, pero no siento que no me escucha. Y tú me dices que si yo le hablo, me va a contestar. Mira, para que yo tenga una conversación con otra persona, este, necesito hablarle. No puedo conversar con alguien si no le hablo. Dios es una persona. Eso es lo que muchos no entienden. Si bien es cierto que no es carne, pero Él es una persona. Entonces, que estén seguros que Dios tiene oídos, porque la Biblia lo dice, tiene una boca, tiene nariz, ¿sí? Así en lo espiritual, como hablamos, ¿no? Estoy diciendo que si no necesitas, bueno, nos enseñaron como dices tú el Ave María o el Padre Nuestro que está en la Biblia, o a veces te dan reglas. Hoy en día aparecen en YouTube muchas fórmulas para que te comuniques con Dios. Pero Medita, ¿no? O sea, no está sí, mal la meditación, ¿no? Pero sí. es como tienes que conectar y el ambiente bien místico, las velas, ¿no? Otros dicen que solamente Dios habla a través de la Biblia y nada más. Pero te aseguro que Dios no es mudo, Dios habla. ¿Qué necesitas para hablar con Dios? Yo diría que nada más busques un momento en tu recámara, porque Él lo recomienda, cuando quieras hablar con Dios, dice, métete a tu recámara, cierra tu puerta y habla con Él. Háblale como estoy hablando yo contigo ahorita. Si no lo conoces, dile Señor Dios o dile Dios, o Creador, como te venga a la cabeza, tú háblale, dile no te conozco, no sé quién eres, me dicen que sí tú existes y que me puedes contestar, pues bien, pregúntale cosas y sabrás que Él te va a contestar. Sabrás que Él te va a responder. Sabrás que te va a sacar de tus dudas. Pero dices, bueno, no soy creyente. Bueno, empieza. Porque yo a pesar de que llevaba casi 30 años de cristiano, no creas que sabía mucho de esto de hablar con Dios. Hoy en día hay una parte que Él dice, el que tiene oído para ir, oiga. Entonces el hombre o la mujer tiene que desarrollar su oído espiritual. ¿Dónde lo vas a desarrollar? Cuando hables a solas con Él. Te aseguro que te va a hablar. Lo que sientas, ¿no? O sea, no importa cómo te sientas tú, como la ida al psicólogo, pero sin pagar, amigos, ¿no? Mejor que el psicólogo, Sí, mejor que el sin psicólogo. pagar, gratis, Sí, ¿no? porque lo que hace Dios es te da una respuesta. Mm. Y te voy a decir algo. Dios nunca va a soltar una palabra solamente por soltarla. Una sola palabra de Dios a tus oídos es tan poderosa que puede cambiar tu vida y tu mundo. Una sola palabra, ¿eh? Mucho más cuando Él, por su misericordia, te da una conversación. Él te revoluciona por completo. Te cambia por completo la panorámica y entonces dices, sí se puede. Sí está Dios conmigo, Y ¿no? te gusta, ¿no? O sea, te sientes Claro, no hay así. nada, no hay nada, no hay nada mejor. De hecho, Jesús dijo, yo quiero que sean mis amigos. Él está buscando amigos. Ujú. Él quiere amigos. O sea, tenemos que entender que todo ser humano, creas o no creas, eres esencia del mismo Dios. Eres parte del mismo Dios. Entonces, Él quiere esa conexión con nosotros. Esa relación, ¿no? Y a veces es tan sencillo como pensar, ¿cómo empiezas una relación con un amigo? ¿Cómo empiezas una relación con una pareja, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo conquistaste a alguien? Empezaste a hablar, ¿no? Empezaste a hablar, sí. decirle qué te gusta, qué no te gusta. Y a veces también dicen, es que a Dios no le reclames. A Dios no, o sea, no le digas, ¿no? Y nos han limitado en esa relación que podemos tener con Dios, ¿no? Pero es tan sencillo como decirle, hoy me siento mal, hoy odio a todos, hoy el prójimo no se deja amar, ¿no? Y así, ¿no? Son como conversaciones sencillas, no tienen que ser No, 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 conversaciones no, no, no tan... es complicado. Es que Dios no es complicado. La definición en teología
que es esa parte que estudian, dicen, la palabra de de Dios Dios. es que Dios es un espíritu simple. Ujú. Entonces, no es complicado. O sea, si Dios nos formó a nosotros, es que Él nos dio la capacidad para comunicarnos con Él. ¿Qué tan grande es su amor que envió a su Hijo a esta tierra? Como para morir de la manera que murió y cambiar, porque tú sabes que mi mundo cambió. Yo cambié, porque si bien no fui alcohólico, ni drogadicto, ni nada de eso, pero mi vida cambió. Ujú. Y hoy vivo lo que yo no hubiera vivido sin el conocimiento que tengo de Dios. Tan simple como eso que todos han escuchado cuando dicen fuimos hechos a su imagen y Ujú, semejanza, ¿no? Entonces ujú. quiere decir que es como yo, bueno, que yo soy como él, ¿no? De si fuimos hechos, somos como él, ¿no? Y si yo tengo la capacidad de pensar, de hablar, de llorar, de reír, incluso de bromear, pues que él también, ¿no? O sea, él también es Sí, así. muchos se imaginan que Jesús caminaba así como lo pintan en las películas, ¿no? Sobre todo de blanco y negro, con la cabeza agachada y las manos aquí entrelazadas, ¿no? Orando Ajá, siempre, y ¿no? piensan que Caminando. no, Jesús es todo lo contrario. Si leyeran los evangelios, o sea, Mateo, Marco, Lucas, te vas a encontrar que a Simón, que Pedro se llamaba Simón y le cambió el nombre, que a los hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, le dijo hijos del trueno, que les cambiaban Que se iba a nombres. los paris también, Sí, que iban a lo las invitaban a las fiestas. fiestas, ¿Y ¿no? sabes quiénes se enojaban? Los religiosos. Ajá. ¿Cómo es posible que Jesús está ahí, se junta con borrachos, con rameras? ¿Cómo es posible eso? Salvó la fiesta, ¿no? Eso les va a gustar a muchos, ¿no? Sí, Salvó la salvó fiesta, la se había fiesta. acabado el El vino, ¿no? alcohol, ¿verdad? Y Sí. ahora temprana, ¿no? Y además la No, y salvó. fue a varias fiestas y les cambió la fiesta mucho. Y Dios nos quiere cambiar la fiesta ahora, porque, ¿sabes? Él habla de que allá arriba en el reino, cuando estemos con Él, hay una gran cena, y una gran boda, a la boda y una gran cena que va a ser con todos. ¿Y cómo crees que estará eso? ¿Cómo te la imaginas con ángeles tocando en esa cena? No, no van a ser los músicos, van a ser los ángeles tocando y Sí, alegrando. no, no, Entonces, no como la no, no, misa, no. ¿no? Si se habla de fiesta. Dios es un Dios de gozo. Es más, la Biblia dice, Jehová es mi gozo, la fuerza de Jehová es mi gozo. Entonces, Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es regocijo. El apóstol Pablo en Filipenses dice, regocíjense. Otra vez le digo, regocíjense en el Señor. Y entonces tienes que aprender a regocijarte. Dios no es tristeza. Contrario a lo que muchos piensan, no, si te metes ahí, no te dejan esto, no es que nadie te prohíbe Te nada. van a Digo, limitar. en mi parte como pastor yo no le prohíbo a nadie. Es Dios quien les hace ver que lo que están haciendo les va a dañar. Lo que Dios cuida es que te dañes en tu propia vida, tu propia familia. ¿Qué hace un alcohólico? Se daña su cuerpo, daña a su esposa, daña a sus hijos, daña a sus padres, daña a sus hermanos, daña a todo el mundo. Lo que Dios quiere es evitar esos daños para ti y para los demás. Ujú. En todos los sentidos. En cualquier cosa que se haga mala, lo que Dios hace es evitar los malos resultados de vicios o de pecados que se cometen en la vida. Sí, ahí es donde regresamos al pensamientos de bien. Él tiene Sí, pensamientos de de bien para pensamiento de nosotros, ¿no? bien. Sí, y bueno, ya regresando a esta parte de, pues, de las enfermedades, de qué es lo que Dios puede hacer contigo, me gustaría que pudiéramos cerrar este segundo episodio eh, con algo que tú quisieras decirles, que Oh, quisieras decirles a estas personas que están pasando una situación eh, como la mía o más grave que la mía. Yo siempre he dicho que no hay una situación más grave que la otra. Todos lo vivimos de manera diferente. Incluso el que ahorita está teniendo un resfriado siente que se va a morir, ¿no? Y eso no lo minimiza, ¿no? Todas las enfermedades en el momento se sienten duras, ¿no? Y yo quisiera que este también fuera un espacio para esas personas que, tanto las que están enfermas, y que hoy dicen, es que ya fue mucho tiempo, porque yo lo dije también, ya fue mucho tiempo, ya me cansé, hemos estado en este proceso durante 2 años y ha sido pues duro, ¿no? Y no solamente a los enfermos, sino a las familias de los enfermos, ¿no? sí, Por sí, eso sí, sí. también quería invitarte para que
también supieran que también los de afuera son escuchados, ¿no? Porque a veces también siempre los no enfermos también dicen, es que bueno, sí, tal vez yo no lo entiendo, pero yo no sé qué hacer, ¿no? O sea, como que Ujú. quiero pensar que también se sienten atados, ¿no? En ese de yo qué hago, qué le digo. Entonces, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría decirles tanto al enfermo como a los familiares o a los amigos? Esa es una parte importante. En la Biblia también encontramos que Jesús sanó porque los amigos creyeron, Llevaron al porque los enfermo hasta amigos Jesús. llevaron al enfermo, los amigos creían que Jesús podía hacerlo, Ujú. lo subieron por el techo, o sea, rompieron el techo y lo llevaron hasta allá. Entonces, tus amigos son importantes también. Si alguien más cree por ti y tú no crees ahorita, hay otros que pueden creer por ti y va a pasar, ¿no? Pero ¿qué le dirías? Mira, te dije que hay dos puntos principales por lo que Jesús vino. Primero, a los que no han creído en Jesús como Salvador, solamente yo les diría esto. Dile a Jesús, quiero que seas mi Salvador. Eso es todo. No te voy a decir la larga oración que acostumbramos, ¿no? Eso es todo, dile eso. Y te aseguro que Jesús se lo va a tomar en serio Ujú. y tú vas a poder disfrutar de lo que Él tiene listo ya para todos los que creen en Él. La segunda que es la sanidad. Si nos están viendo, nos están escuchando y estás enfermo, porque te voy a contar que hace poco una amiga que yo conocí hace muchos años, tuve la oportunidad de darle clases en la escuela de pastorado y no voy a mencionar su nombre por respeto a ella porque no sé si me dé permiso o no de hacerlo, tal vez me escuche, ¿no? Tenía depresión y han oído que la depresión, la gente siente que nadie le entiende, lloran de pronto, no quieren vivir, no sé, yo no lo he vivido, ¿no? Pero dejan hasta de asearse, de De limpiar la comer. casa, de comer, de no atender a la familia. Y ella me dijo, oye, Carrito, es que me estoy muriendo y mis hijos dicen que estoy loca. Y entonces le dije, y era escribiendo, no era ni hablando, siquiera por teléfono. Le dije, a ver, te voy a preguntar algo. Ella, yo la conocí hace ya casi 30 años, yo le di clase de pastorado, ella es pastora. Pero le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Y le sorprendió, creo que la pregunta, porque obviamente si cree en Dios. Me dijo, sí, tú sabes, ok. ¿Tú crees que Dios te puede sanar ahora? Y se quedó pensando. Dice, sí, no, a ver, te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Dios te puede sanar ahorita? Dijo, sí, sí creo. Está bien, le dije, ahora dile, Señor Jesús, yo Areli, porque ya mencioné el nombre que no lo iba a hacer, pero creo que tú me puedes sanar ahorita. Le dije, ahora, quiero que te acuestes, porque sé que llevas noche sin dormir, quiero que te duermas y cuando lo hagas vas a dormir profundamente hasta el día de mañana. Al siguiente día, al tercer día creo me escribió y me dijo, pasó, estoy sana, estoy libre, ya no tengo nada de lo que tenía. Dios la sanó. Mencionaste una gripe y hace 15 días llegó bueno, va una hermana al templo y tenía una gripe horrible y me dijo, quiero que ore, pastor, porque tengo esta gripe y me pide ir a trabajar. Y Es pasó, Gaby, Gaby. Gaby, saludos Gaby. Gaby, ya ves, hablamos de ti, compártenos. Sí, y ella da testimonio a los 8 días que ella al siguiente día amaneció. O sea, que la gripe se le paró así en seco, como decimos, ¿no? Ujú. Y fue sanada. Eh, el domingo antepasado de oramos por una hermanita también que va al templo, una joven, que también le diagnosticaron dengue, pero ella había padecido ya de ansiedad y todo eso. Entonces ella dice, me asusté porque dije, voy a volver a lo mismo y pasó 8 días enferma, que a veces no entiendo, ¿no? Porque tienes el remedio de Dios en la mano y no vas a corriendo, ¿no? Pero fue y dijo, quiero que oren por mí porque tengo dengue. Entonces oré por ella, oramos por ella todos y yo por ella en especial. Y
Ella tenía las manitas un poquito levantadas, yo se las levanté así bien, y dice cuando la levanté entró un fuego, un calor en su cuerpo, y, y, y dice, y me fui a casa, y esa noche dormí, dice ella, como un bebé, Ujú. y todo el mal desapareció. Entonces, yo a las personas que están enfermas, no importa si tienes cáncer, si Nada, tienes, quiero hacer pausa ahí. Todas estas personas son reales y les vamos a pedir que comenten este video porque son ellas y ellas lo han vivido. Anita, por favor, compártenos y nos comentas por ahí, sí soy coméntanos. yo y es como también pues saber que son testimonios reales, Sí, ¿no? Que está sí, 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 pasando sí. real. Y si me está oyendo Areli también, está en Cuautla, ella es de Cuautla, Ok. que también lo comparta. Este, entonces, ella da testimonio este domingo y dijo, yo fui sanada, o sea, y se me quitó la enfermedad. Yo quiero decirles a esas personas que el médico le ha dicho, tienes un cáncer o tienes leucemia o tienes una diabetes o no sé, Un esclerosis tumor, múltiple, cualquier el tuyo era mieloma mieloma múltiple. múltiple, no importa la enfermedad, para Dios le da lo mismo sanar un cáncer que una gripe. Y entonces yo te voy a pedir que en esta hora tú repitas esto conmigo. Envió su palabra y lo sanó. Tú di, y me sanó y me libró de mi ruina. Quiero que lo creas y si no, vuélvelo a escuchar, repítelo tantas veces como puedas y te aseguro en el nombre de Jesús que va a ser levantada, esa persona va a ser levantada de esa enfermedad. Y piensa y di, voy a vivir, no voy a morir porque me voy a aferrar a ese Jesús que ha sanado a esta gente que fue mencionada. ¿Qué tenemos que hacer? Y a lo mejor va a ser una pregunta difícil, pero también para que vean que esto no es planeado ni nada. Porque a mí me pasó. A mí me decían, tú tienes que creer. Y yo decía, yo creo. Y me decían, es que a ti ya te sanó. Y si tú dices esto, vas a ser sanada. Pero a mí me seguía doliendo. Y no pasaba. Y me desanimaba. Entonces, ¿qué le vas a decir a esas personas que también lo dicen y mañana se sienten mal? Y van a decir, no funcionó. ¿Qué pasa? Sé que es una pregunta difícil, pero yo que estuve ahí, pues también me desanimé muchas veces por eso, ¿no? Hoy yo lo veo diferente, hoy yo creo que, que, que Dios lo hizo y que Él actúa con cada persona diferente también y que tienes que vivir experiencias diferentes, ¿no? Pero a mí me entusiasma que puedan escuchar que Dios sana, pero algunos mañana tal vez hoy lo van a decir y mañana van a estar otra vez desanimados, pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Mira, mencionaste hace un rato que qué le puedes decir a las familias. Ujú. Y la ayuda familiar es sumamente importante. Tú has dicho que hubo momentos que decías, ya me cansé, incluso tú me dijiste, ya me cansé de esto, ya, si me voy a ir, me voy a ir. Yo no puedo entender tal grado porque no he estado enfermo de esa magnitud, pero yo le digo a la familia que es necesario que ellos también digan que creen que su familiar puede ser sanado. La fe de la familia es sumamente importante. El creer que la familia, el familiar, que su enfermo o enfermo va a ser levantado es sumamente importante que se levanten. Ahora, dices tú, bueno, ¿qué va a pasar si no amanecen sanos, si no se sanan? Yo sé que Es- también eso habla como de poca fe, ¿verdad? eso te iba a decir, ¿verdad? Estás dudando. Sí, Pero no. yo te voy a decir lo mismo, yo no dudo de eso, ¿no? Yo no dudo, y sé que muchos van a ser sanados por esta palabra que yo dije. Pero si en caso que te pasara lo que le está pasando a ella, La dudosa. sigue insistiendo. El Señor Jesús nos puso ejemplos de una viuda y un juez injusto, que la viuda tuvo que ir a pedir justicia muchas veces al juez y no le hacía caso. Ese relato lo hace el Señor Jesús en una parábola. Hasta que el juez, cansado de la viuda, dice, le voy a hacer justicia porque ya me hartó. Y yo sé que Dios no se va a hartar de tus peticiones, pero lo que Dios
hace es mirar tu persistencia. Eso es importante. Te vuelvo a traer otra vez la mujer sirofenicia. Si en cuanto Jesús, porque Jesús le dice muy feo para los que no saben la Biblia, Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer no se retracta, ¿eh? La mujer no se va desilusionada. Dijo, sí señor, yo lo entiendo, pero los perros comen de la mesa de los amos. Y esa palabra fue lo que la sanó. Entonces, lo que quiero decir es que si tú amaneces igual o aún amaneces peor, sigue declarando lo que yo te dije. Envió su palabra y me sanó y me libró de mi ruina. Síguela diciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se cumpla. Mira, la palabra es como una semilla, ¿sí? Entonces Jesús nos da un ejemplo de la semilla, la que cae en el camino y es imposible que dé fruto porque está en el camino, la que cae en los pedregales tampoco va a dar un buen fruto, la que cae entre espinos se ahoga, pero hay semilla que cae en la buena tierra. Entonces, que tu corazón se convierta en esa buena tierra. Persiste, persiste, persiste hasta que veas el poder de Dios en tu vida. Porque te aseguro en el nombre de Jesús, y me siento ahora mismo que estoy frente a Dios Todopoderoso, de que vas a ser sanado, tú que me estás oyendo, tú que me estás escuchando, vas a ser sanada por el poder de la palabra que Dios mandó a esta tierra para los enfermos. Creo que también es más que falta de fe, era es el camino, ¿no? Y hablando de el ejemplo de lo que yo viví, es a veces así pasaba. A mí oraban y me decía, es que ya eres sana, y al otro día me dolía, y al otro día otra vez. Y esa era la respuesta, era seguir persistiendo, seguir creyendo. A veces el ánimo también se bajaba, pero aún así yo decía, hoy duele, hoy me siento mal, pero ya lo hizo, ¿no? El punto es cambiar los Cambiar los pensamientos, pensamientos. no decir, no, es que no pasó, no es que mejor sí me voy a morir, no, sino decir, ya lo hizo, pero hoy mi cuerpo necesita descansar más y por No, eso me te, te- siento te mal, hoy aseguro, necesito, y si soy sincero, cuando tú me hablabas por teléfono, yo te veía, es que me siento mal. ¿Qué crees que me pasaba, no? No me desanimaba, sino me decía, Señor, ¿por qué no ha pasado? Pero voy otra vez. Y sabes, no me voy a rendir. Yo voy a seguir y voy a buscar más. Y tengo que encontrar. Tengo que encontrar. Entonces, ¿te acuerdas que hace 15 días que vine, estabas muy mal, muy mal? mm, Y oré por ti y tú sentiste ese calor, entonces ese fuego en tu cuerpo que entró y entonces la situación cambió. No solamente tu cuerpo mejoró, tus pensamientos mejoraron, tu actitud ujú, mejoró, tu semblante mejoró y todo mejoró. sí, Porque sentí yo que, digo, no lo alcanzó totalmente, no me entiendan mal. No es que ya lo conozco todo ni sé todo, pero cuando yo leí esa palabra que ya les dije de la palabra de Dios no va a volver vacía, va a ser lo que lo mandó. Y entonces dije, Dios, aquí estás. Entra, entra, que entre la palabra a su cuerpo, saque esa enfermedad y que se levante en el nombre de Jesús. Eso sí, todo tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Sí? sí. ¿Por qué Jesús? Porque Él murió por nosotros y hay otra Sí. palabra muy importante que también viene parte de la historia y es consumado lo hizo, terminó, cuando Él murió, terminó la obra, lo hizo y al decir consumado está hecho. Ya no tenemos que hacer nada más que creer que ya lo hizo, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, yo creo también que por solamente lo que estás escuchando hoy, eres sanado ya. Y a mí me gustaría también que cerráramos con una pequeña oración que tú Claro, pudieras claro. hacer por todos los enfermos, cualquiera que nos esté escuchando, en cualquier En tiempo, porque cualquier yo sé que país también. en país, yo sé que ojalá llegue a muchos países Vamos a llegar. y ojalá también que esto a lo mejor se puede escuchar en 10 años y que esta misma historia y que esta misma oración, perdón, va a quedar guardada y que sea de sanidad para nosotros, que incluso cuando estén escuchando, que cuando estén escuchando la plática, pues la sanidad Sí, llegue llega. y pues tú creas o no, al final alguna vez alguien escuché y dijo, pues nada pierdes, ¿no? Una de mis tías me dijo, mira, prueba esta parte,
nada pierdes, ya te dijeron que tienes esto, ya te sientes mal, pues una oración nada pierde, ¿no? Entonces, pues yo te voy a pedir que donde sea que estés, donde sea que nos estés escuchando, pues solamente puedas cerrar tus ojos, no tiene nada místico, nada más es para que te concentres en ti y escucha, si no tienes nada que decir o pedir, escucha esta oración y yo estoy seguro que va a llegar a ti, a tu familiar, no importa si no eres tú el enfermo, piensa en la persona que quieres que esté bien. Y también me gustaría aclarar que no solamente hablamos de enfermedades físicas, también hablamos de heridas del corazón, de la mente, ¿no? De todo aquello que tenemos a veces que también nos enferma, ¿no? Si tú hoy estás enfermo de una diabetes, si tú estás enfermo del estómago, el estómago también va muy relacionado con el cerebro, algo hay ahí, por favor, en los corajes, todo. Entonces hasta por el más mínimo síntoma que tú sientas, hoy las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, solamente quisiera que cerramos con una pequeña Una oración, oración claro. por todos y bueno, ahorita nos despedimos. Sí, claro. Ya te dijeron, cierra tus ojitos. Te voy a pedir algo. Tienes el celular en la mano, seguramente. Ponla en tu corazón. Ahí pon tu celular. Y yo voy a orar en este momento. Y yo sé que Dios, que no miente, que es muy misericordioso, te va a sanar. En esta hora, sea quien seas, estés donde estés, de cualquier nacionalidad. Porque la palabra dice, vayan por todo el mundo. Eso es sanidad para toda la gente. Padre, en esta hora, por los enfermos, por las enfermas, por aquellos que no tienen esperanza ya de vida, por aquel que el diagnóstico les dijo que van a morir en tanto tiempo. Por eso te pido ahora, Señor, creyendo en el poder de tu palabra, esa palabra que salió de tu boca y que no va a volver vacía hasta que haga para lo que tú le enviaste. Querido y amado Dios, en el nombre de Jesús y por el poder precioso y poderoso del Espíritu Santo, que esa palabra viva, llene el cuerpo de sanidad de los enfermos, porque así dijo el Señor: envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Esa palabra en esta hora te va a sanar por completo. En el nombre de Jesús, yo estoy confesando la palabra. Yo estoy hablando lo que Dios habló y quedó escrito allí para que nosotros creamos que Jesucristo vino a salvar, pero también a sanar toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre de Jesús, repite esto por la palabra y gracias a Jesús, Hijo de Dios, soy sano o soy sana, o mi hijo es sano, o mi hija es sana, o mi padre es sano, o cualquier familiar declara y di que conforme a la palabra que salió de la boca de Dios, queda sanada. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias. Yo solamente quiero terminar diciendo, yo lo he dicho muchas veces y también te lo he dicho a ti, gracias por acompañarme. Yo sé que todos los papás dirían, pues yo estaría con los hijos, ¿no? Pero muy especialmente tú, yo sé que tus rodillas me mantenieron en pie, tus oraciones me dieron fortaleza, la fortaleza viene del cielo, pero sé que gracias a eso yo estoy aquí, que gracias a eso yo hoy puedo dar testimonio de un Dios que sana, de un Dios que hace las cosas diferentes, y que aunque muchas veces me enojé con Él y no sabía por qué, tu fe hoy es mi fe también. Entonces, muchas gracias por acompañarme también en este proyecto en el que sé que confías, sé que sabes que este proceso nos llevó a esto también,
y sé que confías en Luminiscencia, en el podcast. Sí, Sabes que sí, sí. yo sé que tú crees que esto tiene un propósito y que fue también formado para algo y pues te amo, pa. Gracias Yo, por yo, levantarme en este tiempo. yo siempre, cuando te contesto eso y te digo, es que eres mi hija, ¿cómo no te voy a amar? ¿Y cómo no voy a dar lo más que pueda, todo lo que pueda por ti, por tu hermano, por Lu? Entonces, y cuando tú mencionas, muchas veces me enojé con Dios y alguna vez te dije, ¿sabes lo que hace Dios? Se sonríe nada más. Esta niña berrinchuda, ¿verdad? Pero Dios ha estado ahí presente, que tenemos que entender algo, que todo lo malo que nos pase, nosotros tomemos la actitud positiva de sacar lo mejor de eso. Entonces, aunque el diablo se ha levantado contra ti, contra nosotros, le ganamos la batalla y sacamos lo mejor. Sí. Sacamos el mejor tesoro de ahí, no solamente para nosotros, sino para mucha gente. Sí. Entonces, Dios es glorificado y Dios te bendiga mucho. Gracias. Y cuantas Pues. veces quieras invitarme, yo aquí estoy. Sí, también pues te encargamos el podcast que llega a muchas personas Claro. y pues muchas gracias a ustedes también por estar, por acompañarnos en estos episodios. Vienen muchas más cosas, hay muchas cosas más que platicar, muchas personas que conocer y pues compártanos con sus amigos por cualquier medio, nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, cualquier plataforma que te guste, lo puedes compartir en redes sociales, también estamos ahí. Y pues entre a más personas llegue, pues mucho mejor. Muchas gracias a todos. Y Igual invítalos al templo, los que estén cerca. en Cuernavaca, aquí tú. Pastoreamos en Cuernavaca, ahí estamos, una pequeña iglesia muy aislada, pero llena de la gracia y de la misericordia de Dios, poder de Dios, y yo estoy seguro que el que vaya y tenga necesidad de ser salvado y sanado, Dios, estoy seguro que lo va a hacer. Sí, por ahí cuando ustedes estén viendo este video, en la parte de abajo, pues vamos a poner pues la dirección, algún contacto donde puedan contactarlos a ustedes que están allá en Cuernavaca. Hoy estamos grabando en la Ciudad de México, vamos a grabar también a lo mejor por allá también, vamos a ver qué hacemos. Y si no, pues solo busca un lugar donde ir, Sí, donde sea. donde puedas conocer, donde puedas escuchar. A veces simplemente no tienes que hacer nada, no te tienes que comportar igual, ¿no? Como los que están, solamente ve, escucha y estamos seguros que Dios tiene algo. Entonces, muchas gracias y pues Bendiciones para otra todos. vez gracias, Pa, y pues nos vemos en el próximo. Bye. Bye.